En aquellos días todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar la palabra, y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de vosotros pertenezca a ese pueblo puede volver. Que el Señor, su Dios, esté con él. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso Él que practicasen. Palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
podéis sentar. Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo y elegido de Dios, y me dirijo no solo a los que nos permiten las circunstancias, el estar físicamente celebrando juntos esta Eucaristía, este primer día de los cultos en honor del Santísimo Cristo de la Salud, sino también a todos aquellos que nos sigan por los medios telemáticos y por internet y así. Muy querido don Eduardo, queridos hijos, me da mucha curiosidad saber cómo os llamáis los dos que estáis ahí en la primera línea. A ver, primero tu hija. Elena te llamas. Elena. Jimena. Ya está. Muy bien. ¿Y tú? Francisco. Muy bien. Sois los representantes de todos los niños de Santa Fe y me da mucha alegría veros ahí en la primera fila. Me da mucha alegría celebrar esta novena con vosotros. Os lo digo con todo mi corazón. Sé lo que os cuesta el tener la iglesia cerrada y en el momento mientras no se pueda hasta asegurar, aunque no corre peligro ni nada por el estilo, pero sé que es un dolor el no poder tener allí vuestras celebraciones normales. Gracias a Dios, con las ermitas y las iglesias pequeñitas y luego la ayuda pues de nuestras hermanas que han abierto su iglesia, su capilla, y con la buena voluntad de todos, pues no solo no disminuye nuestra comunión, sino que al contrario, en los tiempos de dificultad esa comunión crece, se hace más potente, descubrimos todos más lo que significa el ser cristianos y lo que significa la fe y el vivir en la comunión de la Iglesia en la que estamos todos. Y para mí me daban las gracias aquí al entrar por haber venido, como si fuera un visitante, que para mí es un gozo que estemos juntos, poder estar juntos. La misma necesidad que se tiene ahora mismo en las familias hace ya justamente en estos días un año de confinamiento de un modo o de otro, ¿no? Y un año de pandemia. Y sentimos la necesidad del contacto. Y contacto tiene que ver contacto, por lo tanto tiene que ver con el estar juntos, con el estar cerca, con el vernos, con el sentirnos cerca unos a otros. Y a mí me parece que eso era motivo más que suficiente. Qué bonito es cuando hemos podido celebrar el Corpus juntos y sacar al Señor por nuestras calles, adornadas de ramas. Pero no, en estos momentos no nos es posible juntarnos así, pero nos juntamos de la manera que podemos. Pero no nos dejamos aislar, porque Dios no nos ha creado para vivir como si fuéramos los seres humanos capsulitas, ¿no? Sino nos ha creado para formar una gran familia. La Iglesia es la familia que ha nacido del costado abierto de Cristo. Y es verdad que muchas veces no la entendemos así o se nos despista y entonces priman otras cosas y priman a veces también intereses o lo que sea, pero entonces nos perdemos lo más bonito de la vida, que es lo que el Señor nos ha dado. Y nos ha sembrado en nuestra historia humana, ha sembrado el amor infinito de Dios, para que también nosotros aprendamos a vivir del amor de Dios y del amor entre nosotros, y cultivar ese amor entre nosotros. Que no es algo que se puede dar por supuesto. Entendemos muchas veces, dos chicos se gustan, un chico y una chica, y decimos se quieren. Pues no es lo mismo gustarse que quererse, veréis, hay toda una diferencia muy grande. Gustarse no tiene ningún misterio, quererse tiene mucho misterio. Y lo de querernos no es que tengamos las mismas ideas, o que somos del mismo equipo, o que somos de la misma cofradía o así. Que quererse significa un poco salir de uno mismo para encontrarse
escuchar, aprender, hacerse hermano de aquel que no es como nosotros, que no piensa como nosotros, que no tiene los mismos gustos que nosotros, y todos de todos caminar juntos así o más juntos hacia el Señor. Y yo creo que la pandemia, con todas las dificultades que ha generado, nos ha dado una ocasión para darnos cuenta de esto. Y eso es una gracia. No digo que la pandemia sea una gracia, el mal es el mal, y una cosa mala es una cosa mala. Y las personas que se nos han ido cercanas a todos, pues es un dolor. Y cuando se han ido de una manera que no hemos podido ni celebrar el duelo, ni acompañarles en los últimos momentos, ni nada, pues claro que es un dolor tremendo, que habrá que cuidar de una manera especial. Y a lo mejor hacer el duelo después cuando llegue el momento, pero cuando se pueda, todos juntos, como podamos, como nos ponga el Señor en el corazón y seamos capaces de hacerlo. Pero es verdad que en ese mal, sin embargo, hay algunas cosas buenas. Darnos cuenta de la necesidad que tenemos unos de otros, de que no estamos aislados, ni estamos hechos para vivir aislados. El individualismo, el aislamiento, de hecho, la principal tarea del enemigo de la naturaleza humana, Satán, del demonio, es dividirnos, es separarnos. La palabra diablo significa el que separa, ¿no? Y la principal tarea del Señor es unirnos. El Papa habla mucho últimamente, bueno, lleva años hablando, pero cada vez con más intensidad y con más fuerza, de la fraternidad humana, de cómo tenemos que, solo se podrá vivir en un mundo en paz si todos nos sentimos hermanos de todos. Y nos invita a todos, también a los que no son cristianos, nos invita a todos, al menos a los que creemos en Dios, a que nos acerquemos como hermanos, porque somos criaturas del mismo Dios. Y Dios, la misión de Dios no es generar violencia. No, Dios no separa, es el diablo el que separa. El Señor une. Jesús dijo en una ocasión: yo he venido a reunir a los hijos de Dios dispersos. Dispersos como un rebaño que no tiene pastor y que se desparrama por el campo y que se pierde en gran medida, ¿no? Así estamos los hombres muchas veces, y Jesucristo ha venido a reunirnos. Y las lecturas de este domingo de Cuaresma, que ponen nuestra mirada ya muy claramente pues en el misterio que estamos ya muy cerquita de celebrar, el misterio pascual, que es la culminación de la encarnación. Es la culminación de lo que celebramos en Navidad. En Navidad celebramos que el amor de Dios nos ha entregado a su Hijo, y su Hijo se ha hecho uno de nosotros. Dios mismo se ha hecho uno de nosotros. Y ha compartido nuestra carne y ha querido nacer de una mujer y compartir nuestra vida y vivir las consecuencias de las trampas humanas y de las mentiras humanas y de las desgracias humanas, y hasta ser condenado hasta la muerte como un malhechor. Y aún así decir: nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y aún así decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y orar por aquellos mismos que le estaban matando. Y os decía que las lecturas de hoy nos ponen ante los ojos como el corazón del cristianismo. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos ha amado, nos ha salvado en Jesucristo. El cristianismo no es como a veces nos imaginamos. Vamos a portarnos bien, porque si nos portamos bien, pues Dios nos tomará más en cuenta, o nos escuchará más, o Dios nos querrá más. Cuando pensamos así, nos imaginamos a Dios como si fuera uno más de nosotros, que queremos a quien nos quiere, y que quien demuestra unas cuantas veces que no nos quiere demasiado bien, o que no nos quiere en absoluto, pues prescindimos, ¿no? Y pensamos que Dios va a ser así. Y cuando nos imaginamos a Dios así, pues ponemos de manifiesto que no hemos conocido al Dios verdadero, que no hemos conocido al Dios de Jesucristo, que no hemos conocido a quien es verdaderamente Dios. Dios es amor. Dios es amor. Y por amor nos ha enviado a su Hijo. Y por amor su Hijo ha entregado su vida
por nosotros, sembrando, dando la vida sin límites para sembrar en esta historia nuestra el espíritu de hijos de Dios. Y para que podamos vivir en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero el cristianismo no es, en eso se distingue de la mayoría de las religiones, quitando tal vez el judaísmo y el islam. Pero las religiones nacen espontáneamente, como en la historia humana, cuando los hombres descubrimos nuestra pequeñez. Y hace falta ser muy torpe para no descubrir nuestra pequeñez. Y al final, pues a lo largo de la historia, todas las culturas, todas las tribus, todos los pueblos, a veces de maneras muy sofisticadas, otras veces de maneras muy simples, pero los hombres han buscado caminos para acercarse a Dios. Y han construido esos caminos, y a veces esos caminos tienen un montón de cosas buenas y nos dan testimonio pues eso, de cómo el hombre que siente su pequeñez busca, se da cuenta de que un fondo infinito tiene que haber para que el mundo exista, y de ese fondo infinito necesitamos el apoyo, la benevolencia, algo de la sabiduría, y buscamos para pedírselo. Pero eso es la historia humana. Y cuando ha habido terremotos, que los ha habido toda la vida, desde que el mundo es mundo. Y cuando ha habido hambrunas y guerras y pestes y epidemias, las ha habido también toda la vida, cada cierto tiempo. Y así los hombres sentían más la necesidad de acercarse a Dios y de ser más buenos, pensando de eso, si somos más buenos Dios nos tratará mejor. ¿Por qué? Porque nos imaginamos a Dios como uno de nosotros, ¿no? Y cuando nosotros decimos queremos algo de alguien, pues lo tratamos bien. ¿Cuántas veces las madres se pone un niño zalamero que se acerca a su mamá, mamá te quiero mucho y tal, y dice, ¿qué me irá a pedir? ¿No? Y así. Bueno, Dios también nos entiende cuando nos acercamos así, porque es Dios, ¿no? Y así. Pero el cristianismo no consiste en eso, no consiste en ese acercarse del hombre a Dios porque tiene necesidad de su apoyo y de su ayuda para la salud, para que no seamos demasiado salvajes unos para con otros, para que podamos vivir en paz, para que no nos caiga de imprevisto la desgracia, para tantas cosas, ¿no? No, el cristianismo es otra cosa. El cristianismo es que Dios se ha acercado a nosotros y que Dios conociéndonos, es decir, no porque le hayamos convencido de lo buenos que somos, porque Dios conoce las entretelas, las mujeres mayores. Tú, Jimena, no sabes lo que son las entretelas, pero si se lo preguntas a tu mamá, a lo mejor te lo explica. Y si tu mamá no te lo explica tampoco, porque a lo mejor es ya muy joven, pues te lo explicará tu abuela. Pero el Señor conoce las entretelas de nuestro corazón. Somos transparentes para Él. Por lo tanto, no podemos ir vendiéndole motos a Dios o contándole películas de indios. Sí, Él nos conoce. Lo que no nos terminamos nunca de creer, lo que es tremendo, y esa es la alegría del cristianismo, ese es el gozo del cristianismo, es que conociéndonos, sabiendo lo que damos de sí, sabiendo que no puede esperar demasiado de nosotros, porque hacemos buenos propósitos y duran pues lo que una bandeja de piononos a la puerta de un colegio a la hora del recreo. Vamos, nada, ¿no? Nuestros buenos propósitos. Pues conociéndonos mejor que nosotros mismos, ha querido amarnos, darse por nosotros, entregarse por nosotros, sembrar en nuestra carne su espíritu. ¿Para qué? ¿Para que seamos mejores? Pues veréis, claro que cuando estamos cerca del Señor somos mejores, ya lo sé yo, y el Señor lo sabe también, pero Él no ha venido para eso. Porque aunque siempre que cuando alguien quiere a alguien, lo quiere con algún otro fin que no sea el amor, el mismo amor, pues uno se siente como un poco humillado. Imaginaros que alguien, qué sé yo, nos quiere Yo recuerdo cuando era capellán de la universidad, los chicos que se hacían
se solían hacer amigos de chicas que sacaban muy bien los apuntes y tenían buena letra, porque ellos habían faltado muchas clases, tenían un desastre de apuntes, y las chicas que eran listas, las que lo eran, pues decían que quiere hacerse muy amigo mío, pero no le intereso yo, le interesan mis apuntes ahora a final de curso para poder prepararse los exámenes, ¿no? Si Dios nos quisiera por algo que no seamos nosotros mismos, es verdad que el ser buenos es bueno para nosotros. Es decir, que los mandamientos no son una lista de cosas que a Dios se le ha ocurrido prohibir o mandar para que nos portemos bien y las obedezcamos. Los mandamientos son nuestra propia vocación. Es donde realizamos nuestro ser de la manera más plena. Pero Dios nos quiere porque nos quiere. Y nada más. Nos quiere porque es Dios. Porque somos sus hijos, porque nos ha creado y porque Dios solo sabe querer. No sabe odiar, Dios no sabe odiar. Solo sabe querer. Y entonces nos quiere. Jesús lo dijo una vez para qué había venido y antes he dicho, lo dijo varias veces, para reunir a los hijos de Dios dispersos. Pero otra vez dijo, y es muy grande eso, para que mi alegría esté en vosotros y para que vuestra alegría llegue a plenitud. Es decir, Señor, tú has salvado la distancia infinita entre tu vida divina y nuestra pobre humanidad para que nosotros estemos contentos. Tú has querido nacer de una familia de migrante, en una situación de pobreza, vivir escondido en un pueblecito pequeño y luego morir de la manera que has muerto, traicionado por uno de tus amigos, además, para que nosotros, hombres y mujeres de nuestra historia, a lo largo de toda la historia, podamos vivir contentos. Para eso es venir. Me dan ganas de dirigirme al Santísimo Cristo de la Salud. Señor, tú has sufrido lo que has sufrido. No nos imaginamos fácilmente cuando vemos nuestras representaciones de la muerte de Cristo, a veces tan sobrecogedoras, pero tan bellas, el dolor tan tremendo y el suplicio tan grande que supone una crucifixión, que han sufrido millones de personas. Si Cristo no hubiera resucitado, no recordaríamos su crucifixión, por supuesto, porque Cristo ha vencido a la muerte y al mal. Entonces, por eso recordamos su resurrección, recordamos su crucifixión, su pasión, su muerte, sus enseñanzas. Todo eso para que yo pueda vivir contento. Yo, esta pobre criatura, que es mediocre en el mejor de los casos, que es un desastre en muchos, ¿no? Ese eres tú, pero precisamente de ese modo, de esa forma, te muestras y te revelas como el verdadero Dios. Tú quieres que estemos contentos y te entregas a ti mismo para que nosotros podamos vivir contentos. Algunos me lo han oído decir seguro porque lo he dicho muchas veces en la catedral y ahora que desde la pandemia se retransmite la misa del Sagrario, pues también, ¿no? Pues que la Eucaristía es un rito nupcial y en el que el Señor, que es el esposo, da su cuerpo por la vida de la esposa, lo rompe y lo entrega por la vida de la esposa, que es la Iglesia. Y por eso yo comienzo siempre las homilías diciendo: queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, esposa amada de Jesucristo. Y por eso se besa el altar al principio. Y en la Edad Media un papa dijo que el obispo o el papa se quitaba la tiara y el obispo la mitra para besar el altar, representando a la esposa que besa el lecho nupcial donde el Hijo de Dios va a dar la vida por ella. Qué diferente es cuando uno entiende que eso es lo que pasa en la misa, venir a misa, ¿no? Y se inciensa, se perfuma, porque efectivamente es una cada misa, cada Eucaristía, que renueva la encarnación, la pasión, la resurrección del Señor y el don de su cuerpo con el Espíritu Santo, pues
es una celebración nupcial. Por eso no hay Eucaristía el día de Viernes Santo ni el día de Sábado Santo, porque el esposo, recordamos esos días que la hay para los que están en peligro de muerte, pero no la hay como celebración, porque no se puede celebrar una boda cuando el esposo está muerto, ¿no? Y la Eucaristía es siempre una fiesta de bodas. Solo quería deciros, me alargo mucho porque tenía muchas ganas de hablaros, pero solo quería deciros que el cristianismo no es algo que nosotros hacemos por Dios, que es algo que Dios hace por nosotros, y lo que Dios hace por nosotros es querernos, sea cual sea nuestra pobreza, sea cual sea nuestra historia, sea cual sea nuestra pequeñez y nuestros defectos. Dios nos quiere a cada uno con un amor infinito, porque es Dios. Y entonces yo puedo coger de Dios todo el amor que quiera y no le estoy quitando nada a nadie. Entre nosotros, si queremos más a una persona, no podemos querer a otra. Si queremos más a unos amigos, no podemos querer a otros. No podemos, porque nuestro corazón es pequeño. Pero el de Dios no es pequeño, el de Dios es infinito. Yo puedo coger todo el amor que quiero y todo el amor que necesito, y necesito un amor muy grande, todos, y no disminuye. Esa es la diferencia entre Dios y las criaturas. Vamos a pedirle al Santísimo Cristo de la Salud que en este comienzo, no os voy a hablar de otra cosa en toda la semana y en todos los 9 días, de lo que Dios nos quiere y de cómo ese querernos Dios nos permite vivir con alegría y con gozo, nos permite recuperar nuestra humanidad siempre amenazada. Siempre amenazada. Cada desgracia que eso también trata como de empequeñecer nuestra humanidad, como de encapsularnos, de aislarnos, de hacernos perder la alegría, de hacernos sentir miedo. Que no, tenemos el amor infinito de Dios. Como decía San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la muerte, ni la espada, ni la desnudez, ni el hambre, ni el pasado, ni el futuro. Todo lo podemos en aquel que nos conforta, en aquel que ha entregado su vida por nosotros. Que el Señor nos conceda ese gozo, que el Señor nos conceda acercarnos con sencillez a ese misterio para que podamos verdaderamente darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida y en la vida eterna. Nos ponemos de pie.